antes, fundamental, quiero que alguien me cuente este tema de la presencia que habíamos visto en Tikkun. ¿Qué era la presencia? El estar... Dejarse afectar por el acontecimiento. A ver, Nacho, explíquese mejor. Sin medios. Sin mediación, que no esté mediado, muy bien. Dejarse afectar por acontecimientos sin ninguna mediación de un objeto técnico. Bien, perfecto. No podría sino estar más de acuerdo. ¿Y qué pasa en un mundo? ¿Cuáles son las críticas a eso? Voló el dispositivo técnico. La neutralidad de los dispositivos. No, todo Muy bien, esta es una crítica. ¿Qué quiere decir la neutralidad de los dispositivos? No sé, por ejemplo, dispositivo médico, los fármacos, los psicofármacos. Hay personas que no pueden, retirarse eso porque tienen una condición y fue. Perfecto, sí, incluso cosas más simples. Por ejemplo, ¿vos podés estar sin tus lentes? No. Muy bien. ¿Y los lentes quién te los da? ¿Quién me dedico a la industria que Claro, produce? o sea, ¿quién decide qué graduación? Sí. O sea, ya Chabón. está. Listo, cosas incluso menos dramáticas, incluso ya están mediadas por el dispositivo. No hace falta ni siquiera entrar en ningún drama. Los lentes vas al oftalmólogo, tenés que pedir un turno, supongo que el oftalmólogo trabaja o en su consultorio privado, que depende de una obra social o de una prepaga, o en el hospital, con lo cual ya, listo, estamos adentro de varios dispositivos como la mejor. Bien, entonces la primera crítica y tal vez la más sustancial sea que no podemos, tal cual como está el mundo en la actualidad, muchas de nosotras no podemos estar sin mediación de los dispositivos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos agenciamos. ¿Eh? Nos agenciamos. Yo no me quiero agenciar más con nadie. Corta. Así nomás te lo digo, no me quiero agenciar con nadie, se van todos a la mierda. Y menos un feriado. Menos un feriado, concha de su ¿Qué madre. hacen acá? Tal cual, ¿qué hacen acá sin porro? Qué barbaridad. Se va. Se van. Bueno, vamos. Entonces, ¿qué quiere decir nos agenciamos? Después vamos a lo que yo pienso lo otro, pero bueno, acá tiró a Net y nos agenciamos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacemos? No me digas que hacemos un agenciamiento porque eso No. es una tautología, ¿eh? Saca las palabras de la boca. Por favor. Mientras La no te saque- magia. Mientras no te saque la comida de la boca, está todo bien. O sea, el problema sería le saca la comida de la boca. Bueno, eso sería grave. ¿Qué hacemos un uno con esa cosa? Hacemos una tercera cosa que no es ni el dispositivo ni yo. Ok. Es una tercera cosa. Bien, ¿y se puede hacer eso con todos los dispositivos? Yo supongo que no. Por ejemplo, si mi dispositivo es el Servicio Meteorológico Nacional, no hace falta. Pensé que ibas a decir algo si mi dispositivo es, no sé, pensé que el servicio militar obligatorio, pensé que ibas a decir una cosa así, como ven, estoy en un día complicado. Bueno, también, en otro orden de cosas, podríamos decir que el servicio meteorológico tampoco nos hace falta. Bueno, sí, perfecto. Entonces, estamos en un mundo que no puede estar sino mediado por los dispositivos, entonces esta tesis de que la presencia es poder ser o poder estar en contacto o afectarse. A mí me gusta más el afectarse porque no es el pasivo, afectarse con el acontecimiento sin mediación de los dispositivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una cosa es agenciarnos, o sea, agenciarnos en esto que estamos planteando podría ser cómo encontrar la presencia en un mundo que necesariamente tiene que estar en algunos casos mediados por ciertos dispositivos. Bueno, esto lo digo al respecto de que dada la cantidad de personas que viven en esta ciudad, no vamos a poder entablar comunicaciones si queremos estar comunicadas con, no sé, gente que no vive en esta ciudad, gente que no vive en este barrio, gente que no vive en esta cuadra, necesariamente, excepto que esclavicemos una paloma mensajera y nos mandemos señales de humo, cosa que creo que tampoco vamos a poder hacer en el corto plazo. Vamos a tener que estar mediadas por ciertos dispositivos técnicos, como por ejemplo ahora el dispositivo técnico cámara
está siendo puesta las pilas, se está dejando afectar por las pilas, por Sí. ejemplo. Y contaminando el medio ambiente, ¿sabes? Todos los memes que me van a hacer por este momento. Vos tenés idea, Matatonina. Lo caro que me va a costar toda esa pila que trajiste, Diego me la mandó. La culpa de Diego siempre. La culpa es de Diego siempre. Esto es así. Diego tiene en el WhatsApp, dice, estoy durmiendo siempre. Entonces, claro, la culpa es de Diego siempre. Esto es así. Ya está, muy bien. Bueno, vamos a pasar a Federici y Mundo Nuevo. ¿Todo el mundo puede leer? Mundo Nuevo, Federici. Bien, quiero creer que ese silencio significa un sí. Y vieron una serie que se llama, si no es un sí no importa, porque igual vamos a ver Federici, solo que va a costar más y haré menos preguntas y seré más expositiva. ¿Vieron una serie que se llama American Horror Story? Sí. ¿Vieron la temporada que es El Aquelarre de Coven? Sí. No, bueno, es a mi gusto la más mejor, es la que más me interesó. En ese capítulo o en esa temporada hay un personaje que es el personaje de Angela Bassett, que Angela Bassett en un momento, que es una bruja que hace vudú, afrodescendiente, o en realidad es una bruja africana traída directamente de África como esclava, que logra mantener su eterna juventud y vivir a lo largo de los siglos, pero que es traída como esclava y servidumbre de una señora de la colonia que va ahí a conquistar Estados Unidos, los territorios del norte de América, y habla con el personaje de Jessica Lange, que es la suprema, es la rectora de la casa donde viven las brujas y que es una escuela de brujas de perfeccionamiento. Y Angela Bassett le dice que la casa de brujas es un asunto de mujeres blancas. Eso es lo que dice Angela Bassett en la serie. Habiendo leído Federici Mundo Nuevo, ¿esto que dice Angela Bassett es cierto o no? Muy bien, Nat. No. ¿Por qué no? Es un error histórico. Es un error, la serie está buenísima, véanla lo mismo, pero eso es un error histórico de gente que no ha leído los mismos libros que ha leído Federici. ¿Por qué? La gente que viene en este horario. Y porque Nat ya fue al grupo que tenía que ver con esto. Tengo todo acá. En el machete. Entonces las que soplaban. Ahora veo que se empiezan a tirar papeles. Bueno. ¿Qué dice Federici al respecto? ¿Hubo casa de brujas en este continente? Sí. Sí, efectivamente sí. ¿Cómo funcionó? No leí el texto. ¿Y entonces por qué decís que sí? Ah, porque lo adivinaste, lo sabías de antes. Claro. Ah, bueno, está bien. Bien, sí, hubo. ¿Y cuáles son las características, cuáles son los puntos en común y las diferencias con la casa de brujas en Europa? Ya sabemos que son fenómenos concomitantes, que mientras andaban torturando, linchando, violando y asesinando mujeres en Europa bajo la acusación de brujería, acá conquistaban América. Incluso hay quienes, las personas más conspiranoicas, debo confesar que yo estoy en ese grupo, quienes afirman que en realidad no se trató de un error de llegar a las Indias, que siempre supieron a dónde iban. Bueno, cambio la pregunta. ¿Cómo se llama el texto de Federici? Vamos Calibán a ver. y la bruja. Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria. ¿Qué quiere decir la acumulación originaria? ¿A qué se refiere ese fenómeno de la acumulación originaria? al capital reunido. ¿Cómo se reunió ese capital? Pues saquearon el continente. Muy bien, entonces ese capital reunido que hace de ciertas personas en Europa y por supuesto los países, sus gobernantes y la clase política, potencias internacionales frente a situaciones de extrema pobreza en todo el resto del mundo, no porque no haya extrema pobreza en Europa, sino porque la extrema pobreza es un fenómeno que es exportado a Europa por las personas que migran hacia allí. Entonces,
¿Cómo hicieron los conquistadores para hacerse de esa acumulación originaria mediante, bueno, una vez invadidos estos territorios? ¿Qué? ¿Es el cuento ese que nos cuentan a todas, que les movían espejitos de colores y la gente dijo, sí, venga, los incas que se cargaron a todo el mundo, ponele. Los incas que eran un imperio que hicieron colonia a todo el mundo. Dijeron, sí, claro, acá están las minas, acá hay oro, plata y de todo, vengan, pasen. ¿Hicieron eso los incas? No. ¿Cómo se llegó ahí? A esa situación de tener una población inmensa, originaria, siendo explotada de diferentes maneras. Por lo menos 3. ¿Cómo llegaron a esa situación? Creo que la palabra que usa acá es cercar. Muy bien, lo cercaron. ¿Cómo? ¿De qué maneras? En el territorio. Ajá. Y también de otras formas que en este momento no estaría recordando. Bueno, el que da nombre a este grupo. O sea, la acusación de brujería, la acusación de pacto, lo que trajeron los conquistadores, además de la viruela y otras pestes, trajeron al diablo. Entonces, la acusación de brujería y de pacto con el diablo está en todo el territorio americano, desde el norte hasta el sur. Todo el territorio americano tiene la acusación de brujería, principalmente a quienes se acusó de pacto con el diablo, con pacto con el demonio. Ahí sí a las mujeres. Ahí sí a las mujeres. A las mujeres, específicamente a las mujeres. Principalmente a las mujeres indígenas y, por supuesto, a todas las personas africanas traídas como esclavas a estos territorios, tanto en Sudamérica, insisto, como en el norte. Les calzó como anillo al dedo esa acusación. Por eso decimos, y empezaba por acá, que este axioma o esta frase dicha por el personaje de American Horror Story no es del todo cierta, porque la casa de brujas también involucró con características diferentes a las personas con procesos de racialización originarias y no originarias, es decir, africanas e indígenas de aquí. Bien, ¿y qué se logró con eso? Se logró la construcción del obreraje. ¿Qué es el obreraje? Es un fenómeno para que también sirve para la acumulación de esa acumulación originaria que hace de Europa potencia frente a otros territorios que no lo son. Por eso tanta necesidad, si nos lo ponemos a pensar hasta el día de la fecha y en lo subsiguiente, tanta necesidad de ir invadiendo países para sacarle cosas, porque si no, no se sostiene. O sea, ¿para qué va a Francia? ¿Para qué va a Francia? ¿Qué le importa a Francia el imperio de Siam? ¿Qué le importa lo que pasa en Borneo? Nada, tuvo que ver con volver a producir esa acumulación originaria. ¿Qué le puede importar a Estados Unidos lo que pasa en Medio Oriente? Bueno, ya sabemos lo que hay en Medio Oriente, hay oro negro. Entonces, ¿qué eran los obrerajes? Es una forma de trabajo. Muy bien, en forma de trabajo, ¿a quién involucraba? A los indígenas, a los negros. Especialmente a qué indígenas? A las mujeres. A las mujeres. A las mujeres, que se dedicaban al tejido textil, en los obrerajes. Bien, ¿y qué más? Bajo esta acusación, ¿qué otros fenómenos aparecieron? El entreguismo también por parte de los hombres. Los hombres a las mujeres. Muy bien, entonces lo que constatamos es un fenómeno en algún punto similar a lo que ocurrió en Europa. Es decir, los hombres dijeron, bueno, si entregamos a las mujeres, nos salvamos nosotros. Por ende, por lo menos en Sudamérica, según lo que dice Federici, las empezaron a entregar. Y de ahí ocurrió un fenómeno muy interesante que es el fenómeno del servilismo. ¿Qué quiere decir el servilismo? En Latinoamérica. El que opera a favor de quien... Más fácil. El que le entrega todo al que viene a conquistarte. No, más fácil, más simple, no tan, ¿cómo decírtelo? No tan politizado. O sea, ¿qué es una sierva? Al día de la fecha se usa. La sierva.
La señora que te hace las cosas. Sí, la que te Claro. limpia, la que te hace las compras, Exactamente. la que- Este es el motivo. ¿Por qué quiero ir ahí? Porque buena parte de las mujeres indígenas fueron utilizadas en las casas coloniales como sirvientas. De donde sale esta cuestión del servilismo. O sea, eran llevadas a ser sirvientas. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces ocurre que aquellas personas que defienden, o una parte de las personas que defienden el trabajo sexual, suelen esgrimir como argumento personas europeas sobre todo, esto es un fenómeno europeo hasta donde he podido escuchar, dicen que bueno, que es lo mismo cobrar por tener sexo que cobrar por limpiar el baño de alguien, la casa de alguien. Y yo, por supuesto, disiento, me parece una aberración y nuevamente me parece un error histórico en el sentido de apoyo epistemológico o punto de partida epistemológico, porque una podría trazar una genealogía alegre y empoderada de la trabajadora sexual desde el mundo antiguo para la actualidad y no puede hacer lo mismo con la función servil de la empleada, lo que es hoy la empleada doméstica y que fue, sobre todo para lo que es Latinoamérica, finalmente es la indígena que le limpia la casa al conquistador y luego al colono, ¿se entiende? Entonces, como no hay manera de resignificar esa labor, porque no tiene una genealogía a la que apelar, en la que podamos decir, bueno, ser sirvienta, que ese es el nombre técnico histórico, de una persona europea, es un trabajo como cualquier otro. No, bueno, carga con una genealogía y un valor que no es lo mismo, exactamente. Una más empleada doméstica no es lo mismo. Bueno, No es lo mismo. Pero mi abuela fue prostituta y no es lo mismo. Mi abuela estuvo mucho mejor que mi vieja. sí, en Manejó todo- mejor su vida, su tiempo, todo. En Como todos- tiene más independencia. Sí. primero porque se gana más. Por eso, Esta es la tiene primera. más En, tiempo. Mi abuela en tuvo la su actualidad casa se gana y- más, tenés más tiempo, se llama capital erótico, ya está estudiado, el resto del tiempo te rascas la argolla, estudiás, haces grupos de estudio, talleres, la pasás divine. Eso es primero, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de históricamente. Históricamente, o sea, no es lo mismo poder apelar, no sé, por ejemplo, poder apelar a ser indígena, suponte, ¿no? Entonces vos sos indígena, sos mapuche, y poder apelar a la historia de la nación mapuche y su historia de resistencia, que apelar a la historia, o sea, pertenecer a un grupo que la única historia a la que podés apelar es que invadió continentes. ¿Entendés? No da lo mismo ser mapuche que español, por ejemplo. Bueno, en esa genealogía, las trabajadoras sexuales pueden ir al mundo antiguo, donde ser trabajadora sexual no era ser obligatoriamente una víctima de la industria del rescate, por ejemplo. Cosa que, no me malinterpreten, yo creo que las empleadas domésticas y todas las trabajadoras del hogar, que son las empleadas domésticas impagas y obligatorias dentro de este contrato matrimonial, deberían cobrar por sus servicios, estar formalizadas en su relación de trabajo. Sí, no, También no. sería genial que no existiera y que, excepto en contadísimas oportunidades, todas nos limpiáramos el propio baño, excepto que realmente necesitáramos asistencia para hacerlo, que a veces sí lo exige, y que si a una realmente le sobra el dinero como para pagar, ¿cuánto le pagan a una empleada doméstica a la hora? Y la hora... ¿Eh? Ah, 100 y pico. ¡Posta! No. No, o sea, ¿Dónde? no, mi mamá tiene dos Barrera ya quería ponerse 80 un mangos la delantal. hora. La guardia, Claro, vos ya ¿entendés? tenés un delantal. No, de creo que- repente... Y me pagan menos. Creo que por sindicato está a 60 o algo así. Ok. Poco menos. Y si estás, mi mamá tiene trabajos en negro y trabajos en blanco. En el que está en blanco, la señora como la quiere mucho, la señora le paga más. Una vieja de mierda, un día se la voy a matar. Y después en otros lugares no, es eso. Es muy poco. Y eso es la parte que está sindicalizada en blanco y que vos Claro. podés tener tus aportes y todo. El negro es menos, si quieren te tiran 20 pesos, 25 pesos la hora y manejate. Sí, o las situaciones las situaciones que en Claro. las que se incurre, las situaciones en las que se incurre dentro de todo lo que es informal, que yo no siento que sea privativamente un problema de la informalidad, sino de las personas que se aprovechan de la informalidad.
algo que yo padezco usualmente, que tiene que ver, por ejemplo, con esta semana no voy porque, no sé, me peleé con mi novio, cosas por el estilo, se me encarnó una uña, no tuve tiempo de estudiar porque me la pegué en la pera todo el fin de semana, por ende te cancelo y obvio no te pago. Eso es lo que hacen las personas esas que no formalizaron su relación contractual con tu mamá. Como, esta semana voy a prescindir de tus servicios, pero quizás tu vieja contaba con ese dinero. Sí. Pero no voy a eso. Voy a la cuestión Histórica. casi histórica, Si estética. vas para atrás, ¿entendés? no Como que tiene no nada que da ver. lo mismo No. poder apelar a una genealogía donde estaba para atrás Aspasia de Mileto, por decir algo, que poder apelar a una genealogía donde una en realidad era una persona esclavizada por el poder colonial y conquistador europeo, y volver a sentir esa situación nuevamente en el siglo XXI. No da lo mismo, o sea, genealógicamente no da lo mismo. Bien, antes de meternos de plano, en realidad ya tenemos casi la mitad del cuerpo o más metido en el mundo nuevo, que es nuestro territorio que no tiene ni nombre. Yo quería recordarles, a ver si nos acordamos de algo que dice Federici acerca de cómo la vida familiar en el mundo medieval se reconfigura y cómo eso fue en desmedro de la vida de las mujeres en general, sobre todo de cierto tipo de mujeres en Europa. Fenómeno que después no existió, como para ir marcando las diferencias, fenómenos que después no existió en el mundo nuevo. ¿Qué es lo que pasó con la reconfiguración en la Baja Edad Media de la vida familiar? ¿Cómo se reconfiguró y en favor de quién y en detrimento de quién? ¿Qué dice Federici? Esta cuestión de la familia, de alguna manera el dispositivo familia le saca el oficio a la mujer y la deja Bien. reproduciendo obreros en la casa. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? La mujer ya, estamos en Europa, ¿no? Entonces la mujer en la casa de brujas, la declarada casa de brujas, que también tiene como fenómeno concomitante una reconfiguración de la vida doméstica. La mujer ya no se encarga de producir su propia autonomía económica, de producir alimentos, de producir materia, de producir ingresos, sino de atender a la infancia. Para atender a la infancia hay que construir la infancia. La infancia no estaba construida. Es decir, esta idea, pese a que gente de la extrema derecha muy mal informada, que después es muy burra, como suele ocurrir con la mayor parte de la gente de la extrema derecha, que después es invitada por el extremo feminismo, le podríamos decir, también muy burro, personas que están en los medios de comunicación, esto después se los cuento a cámara, doy los nombres y todo eso, ya sabemos que no se pueden decir más nombres en ningún lado. Bueno, entonces, suelen creer que esta idea es de una feminista radical, la de la construcción de la infancia como hecho histórico, es de una feminista radical llamada Shulamit Firestone, que fue la que escribió Dialéctica del Sexo, y que tiene un capítulo que se llama La abolición, suprimamos la niñez. Que es un capítulo que ya sea, esto es el mundo patas para arriba en el que nos encontramos, donde las categorías ya no sirven para nada, nos las metemos donde más nos guste, no todo está patas para arriba, nada resiste el menor análisis, ¿no? O sea, es un mundo donde se usa a Shulamit Firestone para, ya sea atacar al feminismo como productor no sé, atacar al feminismo supuestamente porque en sus bases habría apoyo a la pedofilia y la pederastía, fenómenos que, debo confesar, si mal no he estudiado de alguna que otra feminista que también está siendo destruida en las redes sociales por otra parte del feminismo, yo hasta donde entiendo, hasta etimológicamente es diferente, pero bueno, esto no viene al caso. Entonces, gente que usa estas bases del feminismo para hablar mal y decir que... bueno, en su extrema burrez el feminismo apoya estas prácticas, o ya sea personas que quieren apoyar estas prácticas, entonces utilizan al feminismo para decir, ven, acá las feministas ya hablaban de esto. Bueno, en realidad eso está todo errado, todo errado, toda una nube de sinsentido y burrada, porque quien crea esta idea es
justamente un medievalista, un especialista en mundo medieval, que es Philippe Ariès, que trabajaba con el grupo de Foucault. Y Philippe Ariès es el primero en hacer un análisis exhaustivo de cómo la modernidad, el Renacimiento y la modernidad tiene necesidad de crear la figura de la niñez, la infancia y el niño, y que en realidad la gente pequeña en la Edad Media estaba dotada de toda una serie de potencias que nuestros jóvenes actuales y nuestra infancia actual no tiene, y una de esas potencias, tenía muchas, pero una de esas potencias tiene que ver con que, lo mismo que las mujeres, la infancia no estaba recluida en el hogar, contaba con la posibilidad de aprender oficios, aprender cosas muy tempranamente, con lo cual también tenía la posibilidad de pertenecer a gremios y entablar relaciones de amistad, en relaciones económicas, agenciamientos, para usar la categoría que trajo acá a colación Annette, agenciamientos con gente que no fuera necesariamente de su familia, con lo cual no quedaba a merced de su familia. Recordemos que la familia como institución de la modernidad, que es lo que es, una institución de la modernidad, no existe esta familia nuclear que ahora tenemos en otros momentos previos a la conformación del capitalismo, es a la sazón donde se encuentran más casos de relaciones sexuales, abusos sexuales, relaciones sexuales no consentidas, abusos y violaciones. Es decir, con lo cual, si vamos a estar hablando de pedofilia y de pederastía, tal vez deberíamos hablar de la familia. Ya, muy bien, gracias. Tenía una compañera de grupo que lo que hacía, decía gracias todo el tiempo que le daban un mate. Entonces, no le daban nunca mate. Pobre. Y después tuve otra que al revés, quería que le dejaran de dar mate y no sabía que tenía que decir gracias y le seguían dando mate. Bueno, en fin, problemas lingüísticos. Entonces vuelvo, quien crea o quien hace este análisis exhaustivo de cómo la infancia es conformada junto con otras instituciones como la familia y se la reduce al núcleo duro interno del hogar por primera vez en la historia a partir de la modernidad, bien hecho a partir de la modernidad, pero ya podemos empezar, Federici lo que va a decir es que ya se puede empezar a percibir este fenómeno antes y que va de la mano de recluir a la mujer dentro del hogar y que ya no sea productora sea productora económica y por ende autónoma económicamente, y que su tarea quede naturalizada y reducida a la crianza y la manutención física, material, o sea, alimentar al niño. Ya no produce ella alimentos, sino que es la encargada de alimentar al niño, que ya no puede alimentarse por sí solo, sino que ahora necesita que alguien lo alimente. Esa sería básicamente la tesis de Federici, que también abreva de todas estas fuentes que he mencionado antes y que después en los debates todo patas para arriba, nadie entiende nada, nadie estudió nada, todo el mundo de la burrada. Bien. Pero esto que podríamos llamar entonces como el advenimiento del futurismo reproductivo, la categoría de futurismo reproductivo es una categoría del señor Lee Edelman, que es un especialista muy interesante, norteamericano, podríamos decir de estudios queer. Tiene un libro que yo recomiendo que se llama No al futuro, en inglés es No Future, que es el que crea la categoría de futurismo reproductivo para decir que, fíjense qué coincidencia con lo que dije antes, tanto de Philippe Ariès como de Shulamit Firestone, lo que va a decir Lee Edelman es que tanto las izquierdas como las derechas, es decir, ambas extremidades, apelan a la vida del niño, the child, en inglés, no tiene género, es neutro, para hablar de todas sus políticas. Por ejemplo, los pro saco gestacional, esta gente siempre está hablando de los niños por nacer, nunca del que está acá. Ese sí lo podemos matar, ese ya nació, es morocho, y excepto que sea empleada doméstica o albañil, si no le pegamos si no, un no tiro. sirve. Claro, ya lo dijo Miki Vainilla, ya explicó cómo era. Claro, exacto. Pero no tenemos que evitar que nazca. Claro. Por el futuro del niño. Después cuando está el niño acá. Hasta que sale, después que sale. Y después que sale vemos. Que Quizás se maneje la madre, y si no, chao, la madre, él, el pibe, todos.
También tuve una alumna que recomendaba, una alumna de inglés maravillosa ella, en base a cuyo nombre creamos una banda llamada Luisa y sus Bazucas. Yo tuve una banda que se llamó Luisa y sus Bazucas porque lo que pretendía era, su idea era como una idea extendida de la mano dura y que entonces había que matar, claro, vos tenías que matar al que te robó, al que lo parió y a la abuela del que parió al que parió. O sea, hasta la abuela. Talión hasta La acumulación originaria de del muertos, fascismo. de cadáveres, para acumulación originaria del fascismo. Bueno, quería entrar a los barrios marginales con las bazucas y liquidar todo, por las dudas. Que es un poco lo que hace el Estado francés. Cuando lo hace el Estado francés, la gente pone la banderita, ¿no? Cuando pasa en Francia, Francia va a bombardea un hospital de niños en Siria y una pone la banderita y dice, oh, qué pena, murió un pobre presidente francés, oh, lloro. Bueno, es más o menos igual lo que estaba planteando Luisa, es más o menos las ideas del imperialismo francés. Pero, entonces Edelman va a hablar del futurismo reproductivo, ¿verdad? Para decir que siempre se apela a la figura, tanto si son los prosaco gestacional o son las feministas del bien que también quieren el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital para sus niños, o sea, le desean un mal a sus propias hijas. Entonces Edelman dice, siempre se está apelando a la figura de un niño, una niña que nunca está, que nunca es quien está ahora, aquí ahora, y que eso sirve, esa apelación fantasmagórica, dice él, a ese niño, ese futurismo reproductivo por quien tenemos que mantener el presente se mantiene para el futuro de alguien que no está aquí ahora, no está justamente presente, como la palabra lo indica, va en detrimento de prácticas sexuales y agenciamientos que no son reproductivistas, lo que sirven es para perseguir, policiar, controlar todas aquellas personas y todas aquellas corporalidades, todas aquellas formas de vida que a estos ojos de el niño por nacer son monstruosas. Es decir, desde, qué sé yo, por decir algo, trabajadoras sexuales que tienen una cantidad de sexo no reproductivo porque no les interesa tener más hijos que los que tienen, o por lo menos no les interesa tener hijos con las personas que abonan sus servicios, hasta, qué sé yo, homosexuales, barebackers, que son aquellos que les interesa tener prácticas sexuales sin preservativo y que son consideradas por una buena parte de la gente como propagadoras de males, pestes e infecciones. Entonces esta tesis de futurismo reproductivo también se puede aplicar a este caso, donde por eso a Firestone se le ocurre que hay que suprimir la niñez y que entonces las mujeres y los niños en realidad sufren un gran mal en la conformación de la modernidad porque ambas partes son expropiadas de sus posibles potencias. Pero hay un tipo de mujer más que también cae en esta bolsa y que es lo que explica Federici y que también de ningún modo tampoco se beneficia de esta reconfiguración de la familia, que es la anciana o la mujer infértil, porque como se imaginarán, el tiempo, excepto en el mundo contemporáneo, donde hay triple, cuádruple, quíntuple jornada y parece que todas podemos ser maravillosas como Maru Botana, tener 3.000 hijos, 5 fábricas. Son horrendas. 3.000 hijos, 5 fábricas y estar maravillosas y espléndidas, sobre todo porque también podemos tener 25.000 empleadas domésticas, ¿no? Una que plancha, otra que cocina y demás. En general, si vos tenés que atender a un grupo familiar de una cantidad de hijos, no podés entonces atender a las mujeres ancianas que quedaron sin marido, que quedaron sin hijos de tu propia comunidad. O sea, en esa reconfiguración interna, endogámica de lo que era la economía de la familia, eso fue hecho en detrimento de todas las mujeres de la comunidad que ya no tenían capacidad reproductiva. ¿Y por qué a ustedes les parece que era importante en la Edad Media, o por qué la figura de la anciana y del anciano también, ¿no? Tanto de la anciana o del anciano era una figura susceptible de ser protegida, que a la Edad Media le interesaba proteger esa figura y que después eso va cayendo en desuso cuando lo que más importa es la vida de el niñe o la niñe? ¿Por qué? Por la imprenta.
Exactamente, o sea, es concomitante con otros fenómenos. Vos decís con la imprenta, ¿qué quiere decir con la imprenta? No, lo que digo, o sea, previo a Explíquelo mejor. previo a la creación de la imprenta, los ancianos eran los que tenían una acumulación, justamente un montón de conocimiento, que la única forma de solidaridad, de convidarlo era la oral. Exactamente, entonces en culturas más ágrafas, menos escolarizadas, la persona que llega vieja tiene un gran valor, porque es la persona que sabe las cosas, que si no, ¿cómo las almacenas? Bueno, es la persona que sabe las cosas. En cambio, una cultura que privilegia el contenido escrito más que el contenido experiencial y que después te pide que en vez de contenido experiencial vuelques citas de autor contenidas en formato libro, que después puede ser un libro de imprenta o puede ser otros formatos, no va a dar valor a esos conocimientos que eran los conocimientos que guardaban las personas que habían podido vivir más años. Bien, lo cual también nos tiene que alertar y advertir acerca de los usos tecnológicos, porque sin duda la imprenta fue una de las grandes apariciones tecnológicas de nuestro planeta en la historia toda, y sin embargo, a la par de la imprenta, no solamente por la propaganda antibrujas que se hizo con la imprenta, que ya saben, que eso ya lo vimos, que fue todo, o sea, que creamos saber cómo eran las brujas en la Edad Media, tiene que ver con que había señores y artistas que querían vivir como en el mundo contemporáneo de lo que saben hacer, y que entonces les gusta la imprentita y querían hacer sus grabaditos. Y entonces de repente encontraron a alguien que les pagara y dieron rienda suelta a su imaginación con lo peor de sus flujos de resentimiento y misoginia. Bien, además de eso está esta cuestión de que en culturas más orales, menos alfabetizadas, la persona anciana tiene un valor en detrimento de la persona pequeña, que si nos lo ponemos a pensar por fuera de la modernidad, por duro que suene, yo sé que Julián Weich no va a estar de acuerdo, yo sé que Un Sol para los Niños y UNICEF va a decir que soy malvada, pero si nos lo ponemos a pensar por fuera de las categorías del mundo contemporáneo, tiene un sentido. Por eso en el medioevo los niños no se les ponía nombre hasta que no dejaban de ser niños. Es decir, hasta que no tenían una edad como para decir, bueno, no se va a morir mañana. Y si uno se lo pone a pensar, la idea de salvar, piensen en Walking Dead. ¿Qué hacen con ese bebé? ¿Ya murió el bebé? Yo porque colgué en la quinta, espoliámela. Yo colgué también, pero... Ya es grande, camina, ¿para qué es ese sí, bebé un ahí problema, larvando. ese bebé? Perdón, ese bebé hay que comerlo. Ay, yo iba a decir lo mismo. Porque vos sos gorda como yo. Vos sos de comer, Ya me lo claro. como, B12, ahí hay B12. Sí, y blando. Encima estamos... Sí, se mueren 4 o 5 por saber un bebé, dejate joder. ¿Entendés? 4 o 5 que pueden cortarte un árbol, que pueden hacerte una... No. Se murió el señor Herschel. Herschel, que no, Tal cual, era lo que último que sabía teníamos. Herschel era lo último que teníamos. Nadie sabe hacer un punto de sutura. ¿Entendés? El último que sabía aplicar ketamina se acaba de morir por ese bebé que lo único que hace es llorar y cagar y no tenemos pañales. Bueno, en fin. Entonces hay que llenarle de saco gestacional el cielo a los prosacos gestacional. Entonces, bueno, si uno se lo pone a pensar, la gente de la Edad Media, con su maravillosa practicidad, pragmatismo y experiencia, albergaba las mismas ideas que hoy se hacen risibles cuando no son pensadas como psicopáticas. Es decir, lo que hay que salvar es la persona que más conocimientos acumulados tiene, no la persona que no sabemos si va a llegar hasta ahí y que le va a costar un montón a la comunidad mantenerla con vida hasta ahí por diferentes características. Es decir, a eso se le llama futurismo reproductivo. Por eso en la actualidad ser un viejo es realmente una mierda y ser un conjunto de células sin terminaciones nerviosas, sin cerebro, es una vida que hay que respetar. Pero después si sos un viejo de mierda en un asilo, no, eso no hay que respetar. De hecho, en las nuevas configuraciones familiares, fíjense que, por lo menos en la Argentina, tenemos, no sé si saben, está esta ley de abandono de persona. Ustedes son muy jóvenes,
no están enfrentadas a estos dilemas, pero ya se enfrentarán. ¿Qué es eso de la ley de abandono de persona? Que no sé, debe tener un nombre técnico que yo desconozco. ¿Qué es? Saben que ustedes están obligadas, bueno, yo también, yo no me hago cargo, saben que ustedes, como a mí no me va a pasar, saben que estamos obligadas a atender a nuestras familias hasta que se mueran. Y si tu familiar, o sea, tus progenitores fueron la gran mierda abusiva, violadora, golpeadora, devastadora, exterminadora de tus potencias, igual estás por ley obligada y podrías llegar a incurrir en un delito penal que es abandono de persona. Entonces, ¿cómo hace siempre la modernidad? Por un lado, genera todo este sistema donde los viejos empiezan a valer una mierda, condena a la infancia a vivir encerrada en el núcleo duro de esta familia, donde son los amos y señores de todas nuestras potencias y corporalidades, pero después nos obliga, sigue con la perversidad, ¿no? Hasta sine die. Después nos obliga a que tenemos que atender a nuestros parientes, hayan sido gente buena o gente mala, hasta que se mueran. Bueno, ¿no sabían eso? Vayan a averiguar. Pero de cualquier edad, o sea... De cualquier edad, amiga. Si a tu familia en este momento le agarra un patatús y no hay nadie que le limpie el culo a tus progenitores y tienen Alzheimer, ya no se pueden autocuidar, quedás vos. Quieras o no, se hayan portado bien contigo o no. Te acabo de dar muy malas noticias, ¿verdad? Es ley. Así que... Bueno, si terminan en un geriátrico, y ya sabemos cómo funcionan todas esas instituciones del bien, probablemente digan que vos no vas. Como también es ilegal no mandar a los niños a la escuela. Justamente. Bueno, entonces esta reconfiguración estuvo en detrimento de las mujeres ancianas. A partir del siglo XVII, lo que va a decir las mujeres ancianas, que no había ninguna ley que obligara a las comunidades a ser atendidas, asistidas, apuntaladas, apoyo mutuo por su comunidad, y que sin embargo la comunidad deseaba hacerlo justamente porque esas personas contenían una gran cantidad de saberes, conocimientos. Por eso en algún momento, esto es algo que nosotros tenemos que pensar. Ya sabemos que en los juicios de Casa de Brujas, en algún momento dejó de... el gato descolgó el teléfono. No, claro, exacto. Lo está tirando directa, como todo lo que está ahí, ¿no? Sí, ahí. Está colgado igual. ¿El gato o el teléfono? No, el gato está bien. Bien. El gato está por... El gato Sí, es no líquido. No, igual está bien, si no, desenchufalo el teléfono, ¿qué decirte? La casa es del gato, como vemos. No te compliques la existencia, porque además, hagas lo que hagas, él después va a ir ahí. Sí. Entonces vos ya sabés cómo Está es. estudiando cada movimiento. Claro, está viendo qué están haciendo, qué juguete le están acomodando ahí para que vaya a la destrucción. Satanás. Bueno, entonces, ¿qué decía? La vejez, se van a tener que ocupar de mí. Ustedes tampoco estaban prestando atención. Diciendo que Estaban pensando Se la que media, se la cuidaba a la vieja, anciana. sí, se quedaron todas acá pensando cómo van a tener que hacerse Sí, cargo de sí. todos los Viejos de chotos mierda. que odian y que los maltrataron y las maltrataron, y que ahora hay una ley en la Argentina que las obliga a seguir cuidándolas. Primero las obligó a ir a la escuela, después las obligó a vivir encerradas en esa familia y obedecer, y después las va a obligar a cuidar a toda esa gente de mierda que las maltrató hasta que se mueran. Eso se quedaron pensando. Bueno, no, que nosotras teníamos que pensar un fenómeno que ahora me olvidé cuál era. Eso, ahí nos quedamos, que me olvidé. En fin. Estábamos hablando de las diferencias con respecto al nuevo mundo, de las cosas que quedaron en un principio, ¿no? Que... Para que me pare yo también. Lo que pasó igual en el viejo mundo y en el nuevo mundo, y las diferencias. Eso fue al principio, Sí. vos te quedaste como hace 30 Desde que No minutos. llegué y importa. te dije hola, no sé qué va a pasar. Claro, pusiste automático y te quedaste pensando no sé qué. En que Entonces. vas a ir a cagar a palos a la patrona, a la patroncita. A la señora. A la señora. Bueno,
No, de las Ya viejas y los niños versus niños. No, Cuidado. a esto. Que la casa de brujas, los juicios de casa de brujas en algún momento no hizo más falta que hubiera daño a terceros. Claro. Porque efectivamente no todas eran, por decirlo de algún modo, viejas borde de mierda, malcontestadoras, haraganas que no querían trabajar y robaban. Mendigaban. Algunas eran buenas. Entonces, esas tenemos que pensar que esas tal vez fueron cuidadas o apoyadas por su comunidad. Entonces, ¿qué significa? Ahí tuvieron que inventarse esa idea de que una era bruja incluso sin daño a terceros. O sea, alcanzaba con que alguien la denunciara de bruja. Es como el mundo actual. Bueno, Alcanza que alguien te denuncie claro. de bruja para que vos seas bruja. Es un poco lo que pasa recién, digamos. O sea, primero, probablemente también muchas de esas era porque no eran viejas de mierda y muchas se pusieron pillas. Dejaron de dar nombre a cámara, digamos. Claro. Te agradezco. De nada. Se me nota mucho la edad. Estás divino. Divina, divina. Después me voy a poner nalgas también. Bueno, entonces decíamos, te quedas igual un poco hinchadita, ¿eh? No, no se nota. Te agradezco, Divina. te agradezco. Me drogué con tantas cosas, no me voy a drogar con votos. Déjame de joder. Tanta mierda que me he Tanta cosa que metido. uno se mete, dejate hinchar. Déjate de joder. En fin. Bueno, entonces, volviendo al tema. El mundo moderno, bueno, en realidad lo que va a decir Federici es que el mundo moderno forma parte o surge con el desencanto del mundo. El desencanto de manera etimológica, es decir, cuando se desencanta el mundo, cuando se pierde el encanto, el hechizo, el encantamiento. Y ahí, retengan esto bien, lo que voy a decir, porque les va a servir para las críticas que hay que hacerle al texto de Deleuze y la brujería, al de Mark Fisher y demás. A partir del siglo XVII, por lo menos en Europa, ya sabemos que en los territorios latinoamericanos y americanos del norte fue diferente, pero en este continente, en este continente donde estamos ahora, las cosas fueron diferentes, pero a partir del siglo XVII en Europa dejó de haber persecución a las brujas. ¿Por qué? Se dejó de perseguir brujas. ¿Por qué? A partir del siglo XVII. Estoy mirando. No puedo. No leyeron nada, ¿verdad? Vinieron para saludarme. Vos te viniste con el pijama, ¿no, Carla? Carla vino de dormir directamente. No trajo... ¿Querés una almohada? Puedes acostarte ya si querés. Si no te hacemos acá. Esto se estira y se hace colchón. Si ves que te estás durmiendo, te armo una camita. Bueno, ¿por qué? De alguna manera, no es como que... Ustedes no son de este horario. Voy con una El patadita y me voy a resto. cerrar el culo. No hizo nada, Cami no hizo nada, Anet hizo algo, nada. Toxi, nada. Nacho sacó... Ah, o sea, no hicieron nada posta. Es Sí, que Deleuze y la brujería. sí, O sea, que y el de Ginsburg. Pero no terminé, me dijeron que no habíamos terminado con Federici. No terminé. ¿Vos sos de este horario, no? ¿Y entonces? Pero ustedes dijeron, ya fue Federici, me aburrí, voy a ir a otra cosa, eso hicieron, ¿no? Sí, es sí, que que seguimos ya- la publicación de... Fue mi error, eso me estás queriendo decir. Qué triste, vaya, No vayan por ahí, chicos. qué tremendo. No vayan por ahí. Levanta las manos. Tanta pelea al pedo. Bueno, lo voy a decir yo rápidamente y ustedes tomen nota y se acabó y vamos a Deleuze y la brujería. Y esto que voy a decir ahora es súper importante para Deleuze y la brujería. En el siglo XVII deja de perseguirse las brujas porque se deja de haber una disputa de poder. Es decir, ya no hay una disputa de poder en el territorio. No importa lo que hagan. Y ahí todo lo que eran los fenómenos de la alta magia de los cuales surge la ciencia, que seguía, que ya estaba ahí, la ciencia ya estaba ahí, y la alta magia también, es decir, la alquimia, todas estas giladas que hoy forman parte del mundo de la superstición, dejaron de ser consideradas, o sea, dejaron de, la hechicería en sí dejó de ser considerada como un problema. Igual quiero decir algo, paréntesis, ustedes igual lo tenían que tener leído, así que yo me pude haber confundido y mandarles a leer por adelantado, pero se supone que ustedes ya lo leyeron, con lo cual deberían saber lo que pregunto, ¿o no? Sí. Eso es cierto, ¿verdad? Bueno, claro, y no lo saben. ¿No? Ok. Bueno, son gente muy listo. honesta. No eso quería no- decir, claro, porque si no me están afanando. O sea, pará.
momento, ¿entendés? Tampoco tanto. Entonces, se suponía que momento. los tenían que leer. O sea, yo puedo estar súper loca, psicótica, ya sabemos, pero igual ustedes lo tenían que leer, con lo cual deberían saberlo. Bueno, bien, nadie sabe nada, así que lo voy a decir yo. Entonces, ya no hay una disputa por el poder, con lo cual surge, no surge, ya estaba surgida, pero se le da rienda suelta, se la deja cohabitar, coexistir lo más bien toda esta cuestión de la alta magia, que va a dar en el mundo contemporáneo, ya en el siglo XX directamente, lo que conocemos como la magia ceremonial o magia ritual, cuyo máximo exponente es el señor Aleister Crowley, del cual nace, si leyeron el texto de Mark Fisher, nace su discípulo díscolo con la magia del caos, que es el señor Austin Osman Spare. Lo digo que retengan esto porque esto es una de las críticas que le tenemos que hacer a ese texto. Cuando ese texto habla de brujería, en realidad no está hablando de brujería. Este es el primer error. No estamos hablando de brujería. Es decir, es un texto que dice Deleuze y la brujería para hablar de magia ceremonial, contemporánea, que en realidad surge de la ciencia, que a su vez es susceptible Se la robó porque destruyeron todo esto otro que estaba por ahí rondando en Europa, de lo cual queda poco y nada, sino nada, y entonces queda todos estos conocimientos como pura superstición y la hegemonía ya estaba sentada, con lo cual ya no había ningún peligro y la podían dejar existir. Total, esto es como hoy la gente que le tira a tu casa al asfalto para la Pachamama, ¿entendés? Claro. Va, abre un vino, pasa esto, ¿lo has visto? Sí. Muy bien, bueno, esto es algo que se hace un fenómeno de Buenos Aires. Sí, El sí. hippie de Buenos Aires abre un vino y le da un trago a la Pachamama, que es 400 capas de asfalto, ¿entendés? Acá nunca hubo Pachamama, de hecho. Bueno, y tira un poco de escabio a la calle, maravilloso. De sobra. Claro, saumerio de quinoa para todos. Bueno, exactamente, y queda ahí, total. El potencial subversivo insurreccional ya estaba destruido, con lo cual... ¿a qué se parece este fenómeno? Todo este fenómeno. Ustedes que estaban ahí en la puerta discutiendo y criticando, no sé qué. ¿Qué criticaban? Ustedes, yo Las ya hago. sabía. No, vos directamente dijiste ya fue. Besitos, chao, me voy con lo mío. La marcha. Hablen mal, me están enfocando a mí, nadie las ve. Consigna la marcha. ¿Cuál era? que ¿Tuvo no. consigna? ¿Qué era? Que no tenía nada que ver con el... ¿Cuál era la consigna? Ni me enteré. Legalización de la marihuana. ¿Posta? Sí. Qué bien que no fue. No por Arroyo botella. Sí, o sea, liberación de Milagros Salas. Ajá. Y no sé qué más. El aborto. Ah, el aborto. Pará, ¿en serio? ¿Esas fueron las consignas? O de sea, la ya marcha? no hay más consignas LGTB. Eso No, de lo que claro. hablas que está vaciado de todo contenido. Bueno, entonces, ¿con qué se relaciona ese fenómeno? Que no tiene más ningún Claro. potencial Claro. insubordinado. Entonces, bueno, ya está. Entonces, lo único que te queda por hacer es plantear estas consignas. Digo, podríamos plantear, por ejemplo, pensemos una consigna que podríamos plantear para la marcha el año que viene. ¿En serio? Bueno, joder. Bueno, ya viste cómo es Ya que esto. tenés tantas planteadas, la de serie y la de joda. Serio o joda, para mí, es un punto de apreciación. Ya lo dijimos, ya lo dijo Moria, no tener humor es una tara del espíritu. La gente que se toma en serio las cosas que pasan en Facebook, que es la vida real, que vaya y se fije, que se maneje, que se compre un volante y se maneje. Ti, ti, ti. Así que, bueno, decí las dos, en serio y la de joda, como dijo Nada. No se me ocurre. Sí, Yo, bueno, pensá. vi que en la marcha había muchos conflictos de... Tiraron botellas, ¿no? Se Por puso eso. picante. ¿Quién tiró? Yo leí que eran colectivos trans. Que Sí, estaban como muy las pibas de la ofendidos mocha que- Celis y... La de correr que bien las la plata. marchas están invisibilizados, como que las consignas de ellos no aparecían en las marchas. Ah, mira. ¿Y qué le tiraron a la pobre bandana? ¿Los botellazos? No, claro, no llegó a salir bandana. Pobre bandana, no se lo merece. ¿Se suspendió? Parece que sí. Sí, 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 con eso. Parece que sí. Bueno, qué triste todo. Y qué pena que bueno, que no se pongan así de malas con la policía. Entonces voy a decir una consigna federiciana, porque esta consigna es Federici. Federici es la que dice que en vez de trabajar, que el feminismo de la igualdad, en vez de trabajar porque las mujeres seamos iguales a los varones, entonces podamos ser
teniente coronel del ejército, el Estado Mayor Conjunto, lo que deberíamos hacer al revés, que no hubiera acceso de nadie, como le pasa a las mujeres, al servicio militar obligatorio. En vez de que haya un servicio militar obligatorio, como en el Estado de Israel, para todas y todos, lo que sería interesante es que no haya milicos, por ejemplo. ¡Charán! Esa es una buena consigna. Que es algo que está pasando, porque de repente lo que va a ocurrir es que el año que viene vamos a tener el Departamento de Policía Trans y Travesti para los disturbios ocasionados por el colectivo Trans y Travesti. Salió una nota. Bueno, hay una travesti Sí, en La sí, Plata, sí, sí. si hay una debe haber más. Festejada. Siempre que hay una hay más. Tal cual. Entonces, a lo que se dedica es que a las compañeras trabajadoras sexuales de la zona roja de La Plata, compañeras trabajadoras sexuales trans de la zona roja de La Plata, entonces sean requisadas por una persona con las mismas características que las personas a requisar. Que es básicamente algo que ya había pasado en los encuentros nacionales de mujeres desde que el tiempo es tiempo, donde se nos ponían que, obviamente nos ponían la primera línea eran mujeres. El psicopateo se llama, esto se llama, tiene nombre, psicopateo, te psicopatean. ¿Qué te ponen? No te ponen ratis, te ponen a las ratis. Claro. Bueno, entonces una linda consigna sería, por ejemplo, la disolución de los aparatos represivos del Estado. Me encanta. No sé si esto es de verdad o mentira, si es joda o no, que si hay gente que se lo toma en serio, bueno, que vaya y lo haga, de repente. Bien, entonces, digo porque una vez que los potenciales subversivos están desmantelados, entonces da igual, podemos tener, no sé, matrimonio poliamoroso, igualitario, disidente y un montón de maternidades subversivas con niños intergalácticos adoptados por eBay. Por ejemplo, acá hay uno nuevo que tiene diversidad Te funcional. lo traen con un dron, es la cigüeña, posta, chaval. ¿Qué cosa? El dron en la Te lo traen con cigüeña. un dron acá. Te la deja. Y te deja uno de estos gatos. Uno de estos gatos te los deja. Acá está su niño, señora. Sí, y te deja a este gato que no sabe qué es, porque total no se escucha ni se ve. Bien, entonces, ¿cuáles fueron las características comunes en América Latina y en América en general y la caza de brujas en Europa? Una fue que cargaron de manera más contundente contra las mujeres. ¿Y qué hicieron entonces las mujeres sobre todo en la región de la Puna, es decir, cerca del territorio andino? ¿Qué hicieron esas mujeres indígenas? Se mandaron a mudar. ¿Para dónde? Para las huacas. Sí, las huacas. Es decir, para estas divinidades que en realidad son las montañas, y ahí empezó a ocurrir un fenómeno de resistencia. El fenómeno de resistencia, que es súper interesante y que nadie te lo cuenta en la escuela primaria, que sería buenísimo que te lo cuenten en la historia, en la escuela primaria como parte de la historia argentina, y que de repente nadie te lo cuenta, pero sí te hablan de la campaña del desierto. Habría que recordar que el desierto estaba lleno de cosas, como suele pasar con los desiertos, entre ellos un montón de gente espléndida que el presidente Julio Argentino Roca se cargó. Bueno, hubiera sido maravilloso que nos cuenten de la resistencia de las mujeres de los Andes, de la región de la Puna, que cuando vieron que sus esposos y sus comunidades, o sea, que las partes masculinas hegemónicas de sus comunidades las empezaban a entregar a los obrerajes o como sirvientas y que eran reducidas a siervas o como tejedoras de los obrerajes, se mandaron a mudar para la montaña, a donde los conquistadores finalmente no llegaban, y ahí se produjo un fenómeno muy interesante donde se empezaron a apropiar de la parte de los rituales que no les correspondían a ella, porque en esos rituales estaban divididos para varones y para mujeres, tenían una división sexual, los rituales autóctonos, y ellas empezaron a ocupar de la parte de los rituales que les correspondían a ellas mismas. Los rituales que les correspondían a ellas mismas y a los otros, a los varones. ¿Y qué más ocurrió? Que esta es la parte más divina. ¿Qué hicieron con los hijos varones? Esa es la que más me gustó. Y claro, la que nos gusta a todas. Los mataban. Claro, porque se dieron cuenta, ¿para qué voy a tener este sorete? ¿Para qué me parí un misógino que después me va a entregar a estos mierdas de conquistadores? Lo mato. ¿Y qué hicieron con los muertitos? Con los sacos gestacionales.
se los comieron, Comieron. porque había hambre. Entonces estaban ahí, guerra de guerrillas, vos comés lo que hay. Por ejemplo, te comés tus abortos, tus niños infantizados y todo eso. Bueno, eso se dedicaron las indígenas maravillosas de la Puna y de los Andes, que dijeron, hicieron un cálculo, o sea, lo único que podemos parir son soretes como estos que nos entregaron a los conquistadores, mejor los hacemos cagar antes de que crezcan. Nosotras, o sea, se armaron el mundo de las Amazonas. El mundo de las Amazonas existió en la Puna. Ahí estaban las amazonas que los griegos tantos temían y que decían qué miedo. Bueno, estaba ahí. Como efecto de, no te deja moverte, como efecto de, un efecto de resistencia a la conquista, es decir, una resistencia al poder. Es decir, la conquista en algún punto que cargó contra las mujeres en Europa y que cargó contra las mujeres aquí en Latinoamérica, organizó fenómenos de resistencia que está muy bien analizar y pensar también cómo reaccionaron los hombres frente a todo este escenario. Y eso justamente lo que dio es la acumulación originaria de la que hemos hablado antes. Bueno, ahora sí, como si no hubiera pasado nada, vamos a Deleuze y la brujería y el texto en realidad la traducción argentina del texto de Mark Fisher y el otro señor que no me acuerdo. Bueno, habiendo dicho lo que dijimos y habiendo leído Federici, ¿qué se le puede entonces, la primera crítica que se le puede hacer al texto? ¿Cuál es la primera crítica? ¿Cómo se llama el texto? Que estaría nombrando brujería algo que no es brujería. Exactamente, ¿qué es la brujería? Eran los conocimientos que tenían las mujeres. En realidad es un efecto del poder. Si vos me preguntás a mí, Claro. a mí me gustaría que vos te Totalmente. lleves que es un efecto del poder. Como cuando alguien te pregunta qué es negro, es el efecto del poder. Lo que hay son personas que viven en África, y de hecho hay muchas personas que viven en África que no llegan a ser todo lo oscura que una leería en Latinoamérica como para ser negra. O sea, porque en realidad hay mucha gente que, por ejemplo, los egipcios. Sí, son dorados, ponele. Ponele, Marroncito. ¿entendés? Tal cual. Y que te Totalmente. podrías confundir a una persona, no sé, del Cairo, te la podés confundir perfectamente con un habitante típico de México, ponele. En cuanto, por lo menos a nuestros ojos, por Sí, decir sí. algo, ¿no? Entonces, como para tenerlo en cuenta. Un efecto de poder. Exactamente, un efecto del poder, de la opresión del poder. Lo que sí había era todo este conocimiento que pertenecía ¿qué? A la esfera de la baja cultura, es decir, a la cultura popular. No era alta cultura, no era alta magia, no podía derivar de ahí la ciencia. Y entre sus características es que no tenía aparato teórico, no tenía marco teórico y que la transmisión era oral. Y que cada una tenía su librito, ¿entendés? Porque habría quien te sacara el empacho con su recetita y habría la del pueblo de allá, como hablamos de la experiencia de cocinar arroz. Habrá quien lo haga de una determinada manera y determinada otra. ¿Y cuál era el mejor? Y bueno, sé, si no te funcionaba con esta, de repente te ibas a la comarca de al lado y hablabas con la otra. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Es como diferentes técnicas. Entonces tampoco estaba homogenizado y globalizado. Digo esto porque tal vez a efectos de vender el libro, de comercializarlo, a efectos del marketing, se pone Deleuze y la brujería para después hablar de la magia ceremonial, que es esta magia que que es la magia que queda hegemónicamente como magia, como hechicería, como brujería, una vez que en Europa es destruido todo ese otro conocimiento popular que estaba en disputa directa con las necesidades de reorganización del poder para llegar a la configuración actual de los estados-nación. Entonces, ese tipo de brujería, o lo que nosotras consideraríamos brujería, que es cultura popular, que es cultura autóctona, que tiene que ver con los saberes regionales, que siempre está localizado, que tiene todas esas características, es propio de las mujeres, mientras que la otra magia, que no deja de ser magia, pero que es alta magia, forma parte también de la razón y forma parte entonces de, podríamos decir, una ciencia degradada. Es decir, la ciencia después organiza, ya sabemos, su método científico, su manera de estudiar, y bueno, eso queda como un saber degradado, pero
sigue siendo un saber respetable, aunque Ligado a los hombres. exactamente, es de los varones. Y en ¿Eso el, habla del brujo? bueno, el problema del brujo. Hay un problema, que es un problema, es todo un problema, todo grandes burradas, todo la madre de la burrada es un machirulo, hay que decirlo. El burro es hombre, nunca hay que olvidarlo. ¿Saben por qué se dice burro, no? El burro. Las orejas de burro me van a crecer. Eso, por el rey Midas. Después van y lo buscan, ¿no? Si no, no terminamos más. La próxima lo cuento. Por el rey Midas. Vayan y busquen Rey Midas y vean todo lo que hizo el rey Midas, que se dedicó a hacer pelotudeces. Todo lo que tocó lo hizo polvo el rey Midas. Y en algún momento tuvo una disputa con auditiva, tuvo que decidir quién era mejor tocando no sé qué, no me acuerdo yo tampoco bien, lo tengo que buscar, lo buscamos después. Y estaba ahí el rey Midas, le crecieron literal las orejas de burro. Bueno, entonces, ¿por qué usan brujo? Porque en un texto que nosotras vamos a leer, que es 1000 mesetas, no vamos a leer entero 1000 mesetas, hay un capítulo que es devenir animal, devenir imperceptible, el del devenir, que es el que tenemos que ver para hoy. En ese capítulo del devenir, que paso a decirte cuál es, 1000 mesetas, que es devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible, capítulo 10, de donde Tikkun a su vez toma la idea de venir cualquiera, de que una se puede, porque la gente no, esta clase social llamada hombre, la especie, lee todo mal, hace mal y lee mal. La primer cagada se la mandan de Deleuze y Guattari. Como yo quiero mucho a Deleuze y Guattari, no me voy a enojar mucho. Pero sí, la primera cagada está acá. Que ellos tienen en este capítulo, devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible, el capítulo está a su vez subdividido en recuerdo de tal, y está el recuerdo del brujo. Recuerdo de un brujo 1, recuerdo de un brujo 2, recuerdo de un brujo 3. Eso va de tarea. Hay que leerlo. Bueno, recuerdos de un brujo. Ya ahí está el primer problema, porque cuando ellos están apelando a la brujería, en realidad están hablando de prácticas chamánicas y de prácticas de resistencia y de prácticas de cultura popular originaria de diferentes latitudes, sin ninguna precisión, es decir, sin las precisiones de Martino, incluso si se quiere, sin las precisiones de Fraser, que me cae mucho más antipático que de Martino, que es por lo menos tomarse el trabajo de no hablar volando en la nube de pedo, es decir, claro, porque es como cuando con Grecia pasa todo el tiempo, la Grecia antigua, la gente está hablando de Atenas del siglo V, no de la Grecia antigua. Bueno, eso es el primer error epistemológico es de 1000 mesetas. Como 1000 mesetas, o esa política del devenir, que ellos la toman, o sea, que ellos están tomando esta cuestión que hacen los chamanes y las chamanas, porque muchas de estas poblaciones originarias en los territorios americanos, nosotras sabemos que no fueron varones, o sea, la machi es mujer. Digo, por ejemplo, en estos cultos afrosincréticos que están por toda Latinoamérica, desde Uruguay pasando por Brasil, Centroamérica, las costas del Pacífico y demás, que nadie habla, porque en realidad ahí viven afrodescendientes y se organizaron esos cultos afrosincréticos, pueden ser tanto llevados adelante por varones como por mujeres. Por eso una puede ser una mai, y se pone un vestido como este divino. Sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser Mai. Este es el primer error. Pero bueno, también hablan del filósofo, también tiene una lectura universal, donde hay una juxtaposición antropos, varón, ya sabemos. Este es el primer error. El segundo error es del texto de Tikkun, que ya lo vimos, el de la metafísica crítica, cuando yo creo que ahí se confunden en que uno se puede camuflar tras el orden, la variable mayor del par dicotómico positivo, cuando eso no es posible. Y ellos confunden eso como un devenir cualquiera. Un devenir cualquiera si vos sos francés, heterosexual, cis, o con un passing impecable, 1000 puntos, entonces sí, podés camuflarte tras el orden mayor. Yo a eso no le llamo camuflarse, eso le llamo ser el orden mayor. Pero bueno, para mí eso es el ser, no el devenir, porque justamente el segundo error, que es un error epistemológico de no haber entendido este capítulo, es que
el devenir siempre es minoritario. Y eso no es una metáfora. Es decir, que cuando una encarna los órdenes mayores, eso se llama una reterritorialización. Lo que pasa es que hay un problema que tenemos todas, porque realmente lo tenemos todas, y cuando alguien se lo hace notar, uno dice, ah, gracias, me lo hiciste notar, qué bueno, y no se enoja, en vez de enojarse como también hacemos todas, que nos ofendemos, que una tiende a hacer pasar por revolucionario, subversivo, crítico, bla, 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 su comodidad. Como una no puede vivir incómoda todo el tiempo con el palo clavado en algún lado, bueno, de tanto en tanto se consigue un novio, se consigue una novia, se queda un poco tranquila, ya sabemos todo eso que una hace. Un ratín, porque una no puede estar todo el tiempo, ya sabemos que eso va a dar mal, que se acaba, que todo para el culo, pero una lo hace, pero después no escribe un libro y le pone maternidad subversiva, porque sabe que no lo es, sabe que una no es esa señora que originaria, resistiendo el poder colonial, metida en el medio de la puna, hablándole a las montañas, solo con sus hijas y comiéndose a sus hijos. Eso es una maternidad subversiva para mí. No lo que una hace para conseguir el pasaporte. Bueno, pues si fuera para conseguir el pasaporte, de repente está bien, ¿no? Ni siquiera. Bueno, en fin. Entonces, estos hicieron lo que hicieron todas. Como se miraron al espejo y dijeron, ay, parecemos franceses. Debe ser que nos camuflamos tras el ser francés. Y no. Eso se llama ser francés. Claro. Hola. Claro. Estaría siendo. Hay que decirlo, los argelinos también son franceses ahora, pero de repente, cuando se miran al espejo, por los procesos de racialización, no se ven franceses, porque uno piensa que francés es Tintín, que ni siquiera es francés, es belga. Es belga. Bueno, que tiene un jopo como el mío. Yo le copio el jopo a Tintín. Este es el segundo error. Y el tercer error es justamente este, que es hablar, porque Deleuze de repente hay que decirlo, le está diciendo brujo a algo que podríamos decirle también bruja, o que le podríamos empezar a buscar los nombres técnicos de cada sociedad involucrada específica, y lo generaliza y habla como si fueran solamente hombres y demás. Claro, porque Deleuze, pobrecito, tiene también su cabeza reterritorializada por el Papa, y el Papa solo es hombre. Ya lo sabemos todo eso, ¿no? Entonces piensa que, bueno, si el médico brujo de mi tribu, que es Occidente, es un señor, el médico brujo de todas las tribus debe ser un señor. Entonces después no sabe que hay terceros sexos, que por acá en Latinoamérica pasaban todas unas cosas súper interesantes, bueno, en el norte de América también, y que había terceros sexos, bueno, también había un montón de cosas horrendas, no me quiero poner idealizante y romántica. Pero bueno. Y el tercer error es, que para mí es el más grave, es confundir alta magia, o por decirlo de alguna manera, la evolución y los derivados de la alta magia de la Edad Media y el Renacimiento en el mundo contemporáneo como brujería. Eso es una burrada tremenda, lo siento. Esa es la tercera. O sea, nosotras lo que vamos a intentar es hablar de las teorías del devenir, que obviamente me interesa mucho y que por eso este texto sirve, nos sirve como introducción a las teorías del devenir, y vamos a ver cómo esas teorías del devenir aplican algunas cosas que Deleuze nunca conoció en vida, Guattari solamente vio cuando lo trajo Sueli Rolnik a Brasil y lo debe haber pasado algún día por algún lugar, y nosotras en mayor o menor medida hemos tenido algún contacto por ser de diferentes latitudes americanas. Es decir, ¿quién no ha visto o ha oído hablar en este lugar de un amai, un pai, cultumbanda, terreiro, orillás, o por ejemplo de, no sé, danzas, rituales, etcétera? Yo hablo de las que conozco acá en Sudamérica, ¿no? Supongo que vos, Carly, podrás tener también otros conocimientos de allá. Es decir, que a eso vamos a intentar llegar, porque esa teoría del devenir, o esa política, en realidad es una política más que una teoría, abreva en esto. Porque, ¿qué es lo que pasa con el mundo del encanto y que lo que disuelve Occidente? Digo esto y quiero darles también unas tareas para hacer. ¿Qué es lo que abreva en ese mundo del encanto? El mundo del encanto, donde nos encontrábamos antes con pleno conocimiento. Hoy también estamos en el mundo del encanto, lo que pasa es que no lo sabemos, como ya vimos en el texto de Tikkun. En el mundo del encanto,
lo que ocurre es que las fronteras entre lo animal, lo vegetal, lo humano, lo animado y lo inanimado están confusas. Y lo bueno que estén confusas. Es decir, todo está alentado por un espíritu. O sea, todo tiene un espíritu que lo alienta. Entonces está todo un poco vivo. Y hoy soy algo así como un ser humano y mañana también puedo, mediante un ritual, encarnar una presencia que no es humana y sin embargo mantener mi forma humana. Entonces, ¿qué van a hacer? Y abreva de ahí. Entonces, quien haya visto, le hayan contado, haya participado de alguno de estos cultos afrosincréticos, lo sabrá, porque lo vio.